Tulum. Son las 11:20 de la mañana, día 22 de mayo. El cielo ha estado bastante despejado todo el rato, aquí se ve alguna que otra nube, la temperatura muy calurosa y nos dirigimos a Tulum para grabar con Angie un desarrollo. Así que ahora en breve, en 10 minutos, estamos con ella. Os dejo la intro y seguimos grabando, aunque esto es la nueva rotonda que tenemos a la entrada de Tulum. Bueno, cuando veáis el aquí que tenemos ahí a la derecha, estamos en el cruce de la avenida Cobá y nos vamos a dirigir a lo que es Aldea Zama. Ahí están las oficinas de Angie. Aquí estoy con Adriana, con el chavalote y vamos a ver qué tal va la mañana. Estamos viendo que el camellón central ya lo está empezando a trabajar aquí en la avenida Cobá. A mí me hubiera gustado que tenga 2 carriles por cada parte, por el tráfico que se junta aquí en esta zona. No sé si al final va a quedar en 2 carriles. Pero bueno, ya van trabajando, ya van haciendo el camellón central, como estáis viendo. De ver qué tal queda una vez acabada y que no la levanten de nuevo. Creo que sí, lo harán doble carril. Ojalá sea así. Aquí tenemos el Chedraui, el Chelet, que tenemos aquí en la avenida Cobá. Y la entrada a Aldea Zama la tenemos como a medio kilómetro, 1 kilómetro de aquí, 1 kilómetro más o menos. Kilómetro y pico. Casa Sofía, que lo tenemos ahí justo cuando empezaba a grabar, y la entrada a Aldea Zama la tenemos enseguida. Aquí una gasolinera que tenemos en Cobá, en la avenida Cobá, y la entrada la tenemos aquí, justo en esta parte. Que no sé qué es lo que ha pasado. Porque están trabajando para aquí, para hacer esta segunda parte de acá. Esta es la entrada de Aldea Zama. La verdad que no me ha gustado mucho como estaba señalizado eso. Parecía que no podías entrar para aquí. Bueno, Aldea Zama ya lo sabéis, es una de las mejores urbanizaciones de todo Tulum. Tiene todos los servicios, alumbrado, alcantarillado, buen internet, las calles todas asfaltadas y pues aquí todos los desarrollos que se están vendiendo tienen éxito. También cuidan de que haya mucha vegetación. Y es muy grande, la verdad que yo a veces me pierdo aquí dentro. Bueno, pues en breve grabamos ya con Angie. Os quería grabar un poquito para que veáis cómo es esta urbanización, con un camellón central, 2 carriles por cada parte, diferentes calles, muchos edificios ya construidos, pero con su vegetación por fuera. Y así nos hacemos una idea. Hay ahora mismo aquí en Aldea Zama 2 salidas hacia la zona hotelera, que antes no estaban, ya la terminaron, ya se puede ir por allí. Y por aquí hay diferentes lugares de negocios también, un poquito más para adelante. Hoy vamos a grabar este desarrollo, Aqua Signature. Lo tenemos aquí en Aldea Zama, Tulum. Estoy con Angie. Hola, ¿Cuánto ¿cómo tiempo están? sin verte? Ya sé. Y el chavalote y Milagro. Adriana que nos acompañan y sus compañeros allí. Estamos a las oficinas. Vamos a dar a conocer este desarrollo que lo tenemos aquí en el mismo Aldea Zama. ¿Cuántos departamentos tenemos? ¿Cómo son los departamentos? Son 39 unidades. Quería presentarte este, Paco, porque es uno que no hemos grabado y Claro. la obra ya va muy avanzada. ¿Se entrega a final de este año? Se entrega a finales de este año. Hay muy buen inventario todavía. Tenemos estudios, tenemos unidades 2 recámaras y un par de 3 recámaras. Y La con muy buen ubicación- metraje lo que tienen, ¿eh? Muy buen Lo que metraje. me gustaría es hablar de la ubicación dentro de Tulum. Para los que no conocéis Tulum, ya habéis visto que estaba viniendo con el carro a Tulum, desde Playa del Carmen, y entrando en Tulum tenemos la avenida Cobá y nos hemos metido aquí en Aldea Zama, que es un residencial estupendo, buenísimo. Aldea Zama se entra por 2 lugares. Se entra Así por es. la avenida Por Cobá. la Cobá
o también por la avenida Cuculcán. Y bueno, uno tercero ya es por el pueblo, por el centro de Tulum también, ya puedes entrar al de Azama por ahí. Qué bueno. Y también han abierto 2 salidas a la zona hotelera. Exacto. Desde aquí adentro de Aldea Azama ya hay 2 calles pavimentadas que te llevan a la playa y zona hotelera. Entonces, Acabamos de pasar por la avenida Coba al lado de lo que es el Chedraui Select. Ahí podrían comprar comida perfectamente. Subiendo la avenida Coba, cruzando la Federal, tendríamos la entrada al Tren Maya. A unos 25 minutos de acá tenemos el aeropuerto de Tulum. ¿Qué más tenemos? El Parque del Jaguar, que lo tenemos en las playas estas tan bonitas que tenemos ahí al lado. Frente a la entrada de Aldea Azama. Entonces, bueno, la ubicación es genial. No hay ningún pero que ponerle a esa ubicación. Además, dentro de Aldea Azama está en la zona comercial, lo cual es buenísimo porque vas a bajar y vas a encontrar todos los servicios, restaurantes, cafés, el helado, la boutique, cafetería, farmacia, mini super, todo prácticamente, ¿no? O sea, ni siquiera tienes necesidad de salir de aquí, de Aldea Azama. Bueno, pues vamos a conocer el desarrollo, lo voy a poner aquí en pantalla. Yo luego al finalizar os voy a poner los renders y si puedo hacemos un pequeño vuelo de dron desde la ubicación. Nos vamos a acercar a la ubicación del desarrollo también luego, más tarde. Sí, podemos pasar a la ubicación, claro. Porque ya empezó la obra, ¿no? De hecho, vamos a ir porque tenemos showroom. Ah, qué bueno, es verdad, tienes razón. Sí, porque vamos a ver qué materiales se entregan, cómo son. Porque tengo entendido que tiene una gran sorpresa este desarrollo, porque se entrega normalmente equipado y muy bien equipado, con su cocina completa prácticamente, su baño completo, los closets, el aire acondicionado, ventilador, pero en las formas de pago que tenemos hoy, que no son excesivas, ahí vamos a tener una sorpresa para recibir algo más. Luego lo vamos a comprobar cuando estemos hablando de ese tema. Ahora está poniendo los renders. Y en el primero que vamos a ver es de la ubicación dentro de lo que es Aldea Azama. Vamos a verlo. Este es un corte de Aldea Azama. Esta es la avenida Cobá para la entrada principal a Aldea Azama. Sí. Después esta es la avenida Cuculcán, que también de este lado podemos entrar a Aldea Azama. Y esta parte es zona comercial, justamente. Entonces aquí está Aqua Signature, en una esquina de la zona comercial. Así que toda esta parte hay locales comerciales en todas las plantas bajas. ¿Y estos desarrollos que vemos por aquí son del mismo desarrollador? Son del mismo desarrollador, o sea que es un desarrollador ya con experiencia y trayectoria. Ya tiene más de 10 proyectos aquí en la zona. Sí, exactamente. Okay. En la parte del mar la tendríamos por aquí abajo, saliendo. Ves que tenemos 2 salidas. Por aquí subiríamos a la Federal o por aquí. Y aquí tendríamos el Chedraui Select, por ejemplo, la bajada para ir al Parque del Jaguar. Y subiendo a la Federal nos iríamos a la izquierda para el aeropuerto de Tulum. Así es. ¿Ya usaste el aeropuerto, por cierto? No he ido todavía. Todavía no. No, me da pereza porque... me da pereza ir al de Cancún, que es el habitual. Imagínate ahora irme aquí al de Tulum, que lo tengo un poquito más alejado. Tiene que ser por un motivo. Sí, ya. Que le digo si ha ido ya. ¿Sí? Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo está lo muy has visto? bonito, quedó súper, pues le pusieron el toque Tuluminati, así que... Bueno, pues habrá que conocerlo un día de estos. Sí. Mira, lo que estamos viendo aquí, Esto la es fachada del edificio, muy acristalado por lo que veo. La fachada, así es, va a tener... Y es un tipo de cristal que no deja entrar ni el calor ni la luz con fuerza, ¿no? Exacto, detiene mucho el calor, lo cual es buenísimo, va a ser un efecto espejo reflejante del Otra calor. cosa que yo comento aquí cuando hemos visto las construcciones que hay en Aldea Azama es que mantienen mucha vegetación para que no se vea puro edificio. Así está, el frente pues dejan árboles, ¿no? Que te van a dar ahí también alguna sombra. Aquí al frente tenemos cajones de estacionamientos. Es un lote que queda en esquina y les decía ahí, todo esto es parte de zona comercial. Entonces Aqua Signature tendrá sus locales comerciales, que hay uno todavía disponible a la venta por ahí. Está precisamente al lado de lo que es el lobby, la entrada, lobby, recepción, así es. Justo aquí está la entrada, lo que será la recepción con su lobby. Es una triple altura, entonces bueno, la verdad que es una altura tremenda, no es doble, sino triple. No, es triple, va a quedar muy de lujo ese lobby con recepción. Y yo me parece ver aquí arriba que va a haber un roof maravilloso porque ya se ven las palmeras que van a colocar, luego lo vamos a ver. Tenemos los 4 niveles más el rooftop, así que en ese rooftop también tenemos amenidades, ¿no? Acordaros que aquí en Tulum no se puede edificar más de esta altura, es el máximo de altura que te dejan edificar.
Vamos a conocer algún... Mira, esto Bien. es el lobby, como se vería, triple altura. Así Tremendo. Ahí está, mira. Qué bonito, una combinación entre mármol y maderas. Me gusta mucho esto que hace el desarrollador de jugar con los materiales para el tema de acabados. Mete maderas finas de diferentes tipos, mete mármol, granito, cuarcitas. Siempre está jugando con los materiales para lograr unos diseños y acabados únicos y de gran calidad. ¿No? Y fíjate el juego de luces también, porque ahí con los cristales de fuera y la puerta y esto no se va a ver muy clarito y esto le da un color tenue muy bonito. Así es. Bien, pues acá después nos habla de servicios. Entre los servicios tenemos un gimnasio que va a estar equipado, máquinas profesionales. Digo, esto es esencial. Acá en Tulum, aunque vengas de vacaciones, siempre la gente es muy fit y se va al gym un rato. Restaurante que va a estar concesionado, o sea, va a estar operando realmente el restaurante, lo cual es buenísimo, y va a tener room service, por ejemplo, o sea, ideal para la renta vacacional. Tipo hotel. Tipo hotel, así es. Después tenemos un rooftop con alberca, una alberca de muy buen tamaño, y también en el área de rooftop un área especial que va a ser designada para un whisky and cigar bar. Esto es como algo me nuevo. imagino el clásico que le gusta el Exacto. purito, su buena Así copita es, y dejar exacto. pasar el día Así pues es. relajado con la brisa Sí. que tenemos ahí y el mar verde de lo que es los árboles que tenemos, la A selva. mí me da como un Ya sé. estilo mediterráneo, ese tipo whisky bar, ¿no? Cigar bar. Yo le doy un estilo más clásico de relajación. Ahorita van a ver el render, está padrísimo. Amenidades, Y tenemos bueno, elevador, tenemos spa y área elevador, comercial, ¿no? Spa y la área comercial que les comentaba acá abajo. Importante porque ahí está haciendo como alianzas con la gente que va a ocupar esta zona comercial para que sea un plus, ¿no? Sea un plus para el proyecto. Entonces está por llegar Gomart para tener ahí un poco de todo. buen mini super. Sí, exactamente. Ajá. Después también posible que llegue a Starbucks para Para el tener una café. buena cafetería. Exactamente. Entonces son de lo que puede estar llegando ahí a estos locales de Aqua Signature. Mira, pues acá tenemos un render de parte del rooftop. Oye, pues parece un interior más que un exterior, pero sí, tienes razón. Como es el atardecer, Sí. esta es la parte de árboles, Así la es. piscina la veo diferente a lo habitual, Aquí el área de bar, como estabas zona comentando de hace bar. un momento, aquí para tomarse y fumar si Así quiere. es. Y como es al aire libre no molesta a nadie. Y mobiliario de estar, El de mobiliario descanso. elegante, ¿no? Lo que sigue, como Muy digo yo. elegante, ajá. Mira, ahí está el Whisky and Cigar Bar, es este. Entonces, ¿Esto no es el restaurante? No, este es el Whisky and Cigar Bar. Ah, sí. Pues qué elegante y qué bonito se ve. Sí, muy elegante. ¿No? Muy, muy elegante, sí. Sí. Me Uno pensaría que encantó, es el la verdad. restaurante. Está en el rooftop, va a ser un área cerrada. Aquí, si se fijan, es La verdad que es un entrada. rostro muy diferente a lo que yo me imaginaba. Sí, Entra ya dentro de la elegancia especial. Vamos a ver Exacto. otra parte. Es el mismo lugar, ¿no? sí, es el mismo. Toda la área de rooftop es de amenidades, acá no hay penthouse. ¿no? Exactamente. No se ocuparon los espacios de Todo rooftop. el edificio, Todo en la es parte de de área arriba. común y de área de amenidades, así que va a ser bien amplio ese rooftop. Eso es lo que ganan todos los vecinos, porque eso es parte de lo que tú compras con tu departamento. Así es. Y te lo entregan así como lo estamos viendo, ¿no? Así es, ahí estamos viendo más la piscina. Y acordaros que Tendremos- tiene como curvas por esta parte Tiene y una esta parte como forma recta. irregular, correcto. Camastros aquí sobre el agua, después una zona de camas también muy bonito, muy elegante. Sí, porque no son camas belinesas sencillas, No. sino que son diferentes, como apartados, como recámaras. Exacto. Ahí vemos otra vez la fachada. También se ve muy elegante la Sí. fachada. Y esta parte, si te vas ya para acá, es la calle que ya te conecta con la Cuculcán. Ah, ok, Ahí estás está muy cerca de pegado la a salida a la Cuculcán, ¿no? Así es. Entonces Y también bueno. tienes facilidad para llegar fácil al aeropuerto desde ahí. Así es, correcto. Esta es la parte de dentro de un departamento. Ahí estamos ya viendo interiores, correcto. Ese es parte de un estudio
Entramos por acá y lo primero que tenemos es esta barra desayunadora con tu cocineta. Se incluye la parrilla eléctrica, la tarja, las alacenas, esta barra también ya va incluida. Y bueno, después acá viene un espacio para el sofá cama. Pero qué bueno que tienes el showroom para poderlo enseñar en breve. Ahorita lo vamos a ver. Porque ¿sí? yo ahora la primera pregunta que te iba a hacer. Esto la verdad se queda corto a lo que van a ver. Miren, observen también ustedes ese render, porque ahorita vamos a verlo en la realidad. Es que yo te iba a hacer preguntas ahora, pero dije, sí, no, me reservo las preguntas para cuando estemos allí, porque lo que yo veo en los renders quiero comprobar si en realidad es cómo se entrega. Cómo porque aquí superó la realidad hay detalles a que me esto. sorprenden, como este de aquí, pero luego lo vamos a ver cómo son. Así es. Características. Se implementarán materiales naturales de la región con acabados de mármol, chucum, concreto lavado. Entonces lo que te decía, él hace una mezcla, un juego de materiales que la verdad ha logrado unos estilos muy, muy bonitos y muy característicos de sus proyectos. Ahí estamos viendo. Esto es una idea que te dan de unidad. decoración, como dejar la sala de estar. Así es, este ya es en una unidad 2 recámaras, ya se ve más grande el espacio. Ahí está otra unidad con su comedor y sala. Estamos viendo el estudio, ya visto como de frente. Acá se queda el área de la cocina, aquí te queda este espacio para el sofá cama. Y después ya viene la habitación. Le da el toque de privacidad a la cama. Lo vamos a ver luego. Claro. El que vamos a ver, el showroom, ¿qué es? ¿Un estudio o un departamento? Es un estudio y un depa de 2 recámaras. Ah, tenemos dos. Ah, qué bueno. Ahí está una cocina, comedor, sala. Se ve espectacular, ¿eh? Ahí se ven las 2 puertas. Son 2 recámaras. Bueno, esta ya la vimos. Y bueno, acá ya nos muestra las tipologías, ¿no? Bueno, el estudio se ve que es muy alargado. Exacto, empezamos con el baño, después la cocineta, el espacio de sofá y tu habitación. Lo que me gusta es que no tienes la cocina pegada a tu cama, porque hay algunos que y al mismo tiempo que le han puesto este separador que prácticamente lo hace privado. Tienes acá una celosía que está separando ambientes y te cabe muy bien un sofá cama ahí. ¿Va? Qué bueno, porque así lo podrían estar 4 personas dentro. Así es. Este es otro modelo de estudio, este ya es más cuadrado, no tan alargado. Ándale, es otro modelo, pues también bastante bueno. Luego vienen los 2 recámaras. Aunque lo veamos así, como lo estamos viendo, de más estrecho a más ancho, tenemos las 2 recámaras al final, con una terraza en esta de acá. Sí. Sus 2 baños completos. Exactamente. Y la cocina con la sala comedor justo cerca lado de la entrada y la parte de lo que sala. es el sofá y área de televisión. Exactamente. Y ¿Qué acá 3 están recámaras? 3 recámaras. Como es circular lo que es el edificio, pues vemos Tenemos que estas formas. hace la curva. Así es. Tenemos en este caso 4 terrazas, imagínate. Este está buenísimo, la verdad. Entras y está una habitación y que además es lock-off. Mira el acceso también por acá. Esta es la entrada principal. Tienes aquí como un recibidor. Después pasamos. Viene de este lado una recámara con su baño vestidor. De este lado viene la cocina con una barra de muy buen tamaño. Área de sala con terrazas. Y de este lado la otra recámara también con su baño completo. Lo que le habéis dejado un espacio para la bodega. Un espacio de bodega. Y también esta entrada cuando entramos, la área de lobby. Exacto. O sea, está muy, muy bueno esta unidad. Son poquitas de estas, ¿eh? Quedan ¿Esta 2. creo que queda una a la venta o 2? 2 nada más. 2. Y el metraje que tiene, que también es importante. Tiene un buen metraje de metros cuadrados. Ahora mismo no lo sabemos, no lo podemos decir. Ahorita en la lista los vemos. Otro de 2 recámaras que parece muy sencillo, ya lo veis, con un baño, Así es. una cocina, una sala de estancia y las 2 recámaras ahí. Otra tipología, otro acomodo en el 2 recámaras. Entonces, como ven, pues hay diferentes tipologías. Ahora vamos a revisar justo el inventario. Todavía nos quedan En lo del inventario, eso es disponibles. importante, si te ha gustado el desarrollo hasta ahora, que le prestemos atención porque aquí nos está haciendo un regalo el día de hoy y lo vamos a conocer ahora. Vamos para Así allá. es.
¿Prefieres el inventario gráfico? Si quieres, pero prefiero, bueno, O el la inventario lista. gráfico es para saber la ubicación dentro del desarrollo, pero aquí no estamos viendo los precios. En el de acá Ah, ya, sí, ya aquí sí. aparecen, Estos Sí. son los locales comerciales de la Estos planta de son abajo. los locales. Digamos es el que está este sería el único disponible. Está en 5.300.000. Esta sería la entrada del lobby. Esta es la entrada principal, el lobby, recepción y ya luego viene la zona de escaleras y elevador. Entonces, para locales, el único disponible viene siendo el local de 77 metros cuadrados en 5.300.000. Bueno, tiene un buen metraje, no es pequeño. Está de buen tamaño. Por ahí, para los que buscan algún local comercial, pues ahí está la opción. Los que vemos en marrón ya están vendidos, los que Exacto. vemos en blanco están por vender. Disponibles, correcto. Entonces estamos ya en primer nivel acá. Tenemos estudios disponibles de 38 y de 42 metros. Esto es lo que quería enseñaros, los metros cuadrados con su precio, que tienen buen precio. 42, 3 millones, Así es. 38, 2 millones 962. Y luego ya vamos a los departamentos. Este Aquí viene a empezamos ser con de depa de 3 recámaras. 148 metros cuadrados. Exacto, Es un buen 148 metraje. metros cuadrados. Y este de aquí- Y este es de 2 recámaras, 5.452.085. Y también un buen metros metraje. cuadrados. Correcto. Entonces ese es el primer nivel. Nos subimos a segundo nivel y tenemos otros estudios. De hecho, aquí tenemos el mejor precio de estudio. 2.719.000 en el estudio 16, 36 metros cuadrados. Es alargado, es rectangular, pero tiene Exacto. todo lo que necesitas y hasta Tiene privacidad. todo. Ahorita lo vamos a ver ya en la realidad, cómo está su habitación, luego está el espacio del sofá cama, luego viene la área de la cocina y su baño. Bueno, pues dentro de este precio, ahora ya sí lo podemos decir, Sí. Bueno, tenemos hoy una sorpresa. hoy, claro, tenemos la sorpresa de que se van a llevar descuento. Estamos aplicando un 7 de descuento para los clientes de Paco, entonces son 7 de descuento sobre esos precios que ven acá y un esquema de pago desde 30 de enganche y 70 la entrega, que luego es el que todo el mundo busca, Ahí ya les ¿no? entra el 7% de descuento. Exacto. Con Y está ese- fenomenal porque el 30% que tú das de enganche hasta que no te entreguen el departamento ya se puede pedir un préstamo hipotecario, ¿no? Exacto, correcto. Entonces no te vas a descapitalizar en pocas palabras, pero también hay otra sorpresa que es muy importante. Si yo quiero dar un poquito más de enganche, un poquito, no gran cosa, Sí, si te subes a un 40 de enganche, por ejemplo, ya te llevas incluido un paquete de muebles. Entonces, con un bueno, 10% más que diera, me exacto, regaláis los nos muebles, vamos que los con muebles... un 40 de enganche y un 60 a la entrega, entonces ya te incluye el paquete de muebles. Pues imaginaros ya el departamento con un paquete de muebles de calidad Así es. incluido, donde tú solamente tendrías que poner luego al final la decoración. Así es. Y si tu cliente trae el 90 de enganche, pues el paquete que se lleva es el llave en mano, el que trae incluido todo ya listo para usarse. Ya le hemos incluido toda la decoración, hasta papel higiénico, toallas, todo, sábanas, así es, cubiertos, todo, maquinaria para el café, lo que sea. Papel de baño si quieres. Sí, se lo exactamente. ponemos. Bueno, vamos a ver el resto de plantas para que vean que todavía queda disponibilidad. Estamos como al Así 50% por lo que estoy viendo aproximadamente. Así es, sí. Ahí Y nos todavía quedan- tenemos buen metraje en la tercera planta. Exacto, nos quedan también ahí 3 estudios de este lado. Luego aquí viene esta unidad que es diferente, ¿te acuerdas? Que es Sí. la de 2 recámaras y de este lado queda su área común. Y otro 2 recámaras de este lado, 5.289. Y bueno, aquí bajándole el 7 de descuento, pues te queda todavía un muy buen precio. Qué bueno que lo acabas de decir, que estos precios son sin el descuento. Sí, exacto. Ahí todavía hay que aplicar ese 7 de descuento. Y esta sería la última planta, me imagino, Este ya que es el último hay nivel. disponibilidad. Ahí ya nada más nos quedan estas 3 unidades. Acá un 2 recámaras, otro 2 recámaras y este es un 3 recámaras. Este está buenísimo también. Pero fijaros qué metros cuadrados los estamos ofreciendo aquí. Pues no queda otra que ir a ver el desarrollo, a ver cómo se entrega, qué Vamos material a están conocerlo. utilizando y toda esta información que habéis recibido no la olvidéis, pegarle un vistazo y si os gusta os ponéis en contacto conmigo, os paso con Angie para que os dé toda la información
Porque el apartado, ¿con cuánto se hace? Con 100,000 pesos. 100,000 100,000 pesos pesos de apartado, con eso ya se bloquea del inventario, ya lo sacamos de la venta y bueno, ahí empezamos ya el proceso. Ahí ya llegáis a negociar qué forma de pago, qué descuentos, si entra o no entran los muebles, etcétera, etcétera, ¿no? Los 100,000 pesos llegan directo a la cuenta del desarrollador. En caso de que no se llegue a la firma de contrato, son reembolsables. Y luego, ¿mantenimiento de cuánto sería en este edificio? Mantenimiento estamos hablando de $50, 50 pesos, ya cambian pesos. El metro cuadrado. 50 pesos al metro cuadrado. Es que estábamos acostumbrados a decir antes $2,50, Dólares. $2,7 aproximadamente, pero como estamos haciendo los precios en pesos, pues qué bueno que diga 50 pesos el metro cuadrado. Eso lo multiplicáis por los metros cuadrados del departamento y os sale lo que vais a pagar de mantenimiento. Pues nos vamos a ver el departamento de muestra. Bueno, pues estamos delante de Signature, que en esta parte no se ve lo redondo, porque es en la otra esquina. Os quería grabar aquí esta zona, que esta zona es comercial, también como un parque. Todo aquí van a ver locales comerciales por esta zona y luego los locales comerciales que tienen el mismo desarrollo. Ahí está Alex, está Adriana y más adelante tenemos a Angie. Entonces la obra ya está subida hasta su último nivel, si no me parece, o le queda solamente la parte del rooftop. Me está esperando en la misma puerta Angie y la parte última, la que vemos, sería la del rooftop, donde están esos hierros ahí arriba. Esta sería la entrada del lobby, que se ve que es de 3 plantas, como estábamos hablando en el render, va a quedar espectacular. Y me quiero acercar un poquito a esta zona. ¿Por qué motivo? Porque esta es la zona curvada, en la que hemos visto departamentos ahí. Y esa es la carretera que nos lleva a la Kukulcán. Justo estamos muy cerca de la salida de Kukulcán. Aquí ya se puede ver la curva del edificio, los locales comerciales que son muy altos, de altura y buen tamaño. Solamente queda el de la derecha, de donde está Angie, de pantalón blanco, el de la derecha es el que quedaría a la venta. Aquí vamos a ver la otra forma. Desde aquí ya se puede ver la curvita que tenemos aquí. Va a quedar espectacular con sus cristales. Esos cristales que no van a dejar ver hacia adentro y que van a quitar la fuerza de la luz para que tampoco recibas tanto calor. Bueno, pues vamos a entrar, vamos a conocer los dos showrooms, uno de estudio y otro de 2 recámaras, si no me parece mal, si no recuerdo mal lo que me comentó. Hola Angie, ya se te puede oír perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, la obra es bastante avanzada, ¿eh? Sí, la verdad muy avanzada. Este sería el acceso principal. Ajá. Para el lobby recepción. Aquí tenemos esta altura que veíamos en los impresionante renders, altura, fijaros la altura de Angie. Si alguien mide 4 o 5 metros puede entrar. No, esto mide más de 10 metros, creo yo. Sí. Aproximadamente. Sí, no, pero es decir, 4 metros es buena. Sí, bueno, el chaval viene con la mochila porque nos trae 2 drones. Uno para grabar en el interior del showroom y otro para grabar aquí en el exterior. ¿Nos vas a hacer los 2 vuelos? Sí, pero primero esperaré a que ustedes hagan pues lo suyo y ya luego me meto yo en el... Estas son las zonas de locales comerciales. Este es el disponible que les comenté, ¿va? Sí, es bastante amplio, la altura muy alta. Aquí tienes disponibilidad hasta hacer digamos que un almacén en la parte de arriba, si pudieras hacerlo. Así es. Cierta parte. Sí. Y esta sería la entrada del lobby, maravillosa va a quedar. Esta es la entrada. Y ahora nos vamos a ir a la primera planta donde tenemos showroom. A ver el showroom. Bueno, pues nos vamos al primer nivel por estas escaleras y voy a parar hasta llegar allí. Esto tiene ascensor, ¿a que sí? Ahí sí. Esta es la parte del ascensor. No hay luz en este momento, estamos reclamando que nos den la luz. Este es el estudio, vamos a verlo luego porque es un poquito más oscuro. Aquí tenemos todo el sistema de tuberías. Y nos vamos a un departamento de 2 recámaras que a mí me ha impresionado, me ha gustado mucho. Fijaros qué tipo de puerta, el tipo de suelo de mármol. Aquí está Angie esperándome, que bueno, la cocina impresionante, ya la veis. No hay mucha luz, pero si hubiera luz os quedaríais como yo, impresionados. Lavadora no va incluida, pero todo lo demás que estáis viendo, con el refrigerador, todo lo que tenéis por ahí, todo eso sí va incluido. La única que no va incluida, a no ser que pagues el 90%, ya va en mano, entonces sí te incluirían la lavadora. Todo lo demás sí, pero para que sepáis que este es el lugar para la lavadora, qué bueno que la hayan puesto. Luego la sala comedor, fijaros qué bonita, qué elegante, me gusta mucho.
Un buen Aquí- espacio de comedor y luego tu área de sala y enfrente la tele, la zona de TV. Cuando lo compras normal, sí que te entra también el aire acondicionado y todo Sí. esto es una idea que te dan de cómo te puede quedar. Así te Sí. puede quedar si tú lo pides con muebles, Sí. pagando el 40%. Correcto. Pero ya en mano entraría también la decoración, ese cuadro, por ejemplo, detalles. Esta combinación de colores también, ya si viene el proyecto, ya es el estilo que trae. No viene Aqua pared blanca, Signature, sino que no, ya viene con esta sí combinación. trae estos colores. Y la Pero- madera es clara, es madera rosa morada, una madera también muy resistente y se ve muy linda, la verdad. El color de la madera a mí me gustó muchísimo. Mira, me estoy yendo otra vez a la entrada para que vean algo importante. Yo me vengo aquí a la entrada para que veáis que esta es la parte más estrecha, que no es tan estrecha, y la parte del final, detrás de esa pared marrón, tenemos dos recámaras, derecha e izquierda, y parece ser que por ese tamaño no deberían de serlo, pero como se amplía parte a parte, vamos a conocer la habitación de la izquierda, y antes de entrar en la recámara, vamos a conocer el baño que sería común y para esta recámara. Es un baño completo, ahora es una pena que hay poca luz, pero es un baño completo que así como lo veis se entrega, está espectacular. Así trae cancel de baño, mármol en toda el área De ducha. la ducha y bueno, este mueble también ya se entrega con mármol también y abajo esta base de madera. Sí, está espectacular. El espejo también va incluido, ¿no? El espejo también. Entonces va el baño incluido. completo, no tendrías que hacer nada más que poner toallas, papel de papel y ya. Bueno, aquí vamos a entrar en esta recámara con una buena puerta. Ese cristal que no te dejan ver desde fuera, no te pueden ver, te Sí. tapa bastante la entrada de calor. Aquí acuérdate que va a ir el espejo reflejante de luz y calor, falta que lo agreguen todavía, aquí todavía no está agregado. Y otra ¿No? cosa, hay una pequeña terracita muy pequeñita, que Sí. luego le pondrán ahí el Va un cristalito cristal de ahí. terraza, y tú Exacto. podrás abrir esta puerta y asomarte si quieres asomarte, ¿no? Exacto, así es. Y bueno, lo que vemos de muebles incluidos viene siendo lo básico acá en las habitaciones. Acuérdense que con un 40 de enganche ya te llevas este paquete básico, ya te faltaría muy poco para Ahora mismo lo que terminar de entraría amueblar. sería el closet, ese closet básico y el aire Exacto. acondicionado dentro de la recámara. Todo lo demás estaría vacío. Así es, Pero si pagan el 40% le entrarían los muebles, así es. no la decoración. No Fíjate. este tema tampoco. Bueno, El pues... colchón y base de cama. Pero fíjate qué elegancia tiene esta recámara. Parece que sea pequeña, pero no lo es. Fíjate lo grande que es con ese pasillito que tenemos ahí. Y ahí va tu tele. Exactamente, en esa zona. Vamos a ir a la recámara principal. Vamos. Ya salimos aquí otra vez a la sala comedor. Fijaros esta visión de la sala comedor como es. El chaval se está haciendo una idea de cómo va a hacer el vuelo en el interior, ¿no? Sí. Ya te lo puedes ir preparando. Prepárate ya, Alex. Va a utilizar el dron, luego lo grabo qué dron utiliza. Bueno, Y aquí bueno, tenemos aquí más si entrada te de luz, fijas, de aire. esta recámara con su baño está privada. Ok. Entonces abrimos y está el baño primero. Ahí tienes tu baño privado, igualmente equipado completamente. Y luego ya pasas de este El lado. factor de aire. Y ahora, tal como salimos del baño, con una curva tenemos la recámara. Y está tu En esta recámara. recámara, bastante amplia al final, Así tu es. cristal. Aquí no habría terraza. Aquí no hay terraza, no pero hay esta lugar para ventana sí ponerla. se abre para ventilación. Y entonces la utilizas también como terraza, así apoyándote. Sí, que es lo que exacto. estamos haciendo ahora. Sí. Fíjate cómo está esta cancelería. Es una cancelería bastante fuerte y bastante buena Si la calidad. cerrara no se vería casi nada el ruido. Así es. Y luego tenemos ese pequeño closet ahí en esa parte, que tú podrías luego aquí trabajar para poner otra cosa, porque tienes espacio suficiente para poner otro closet de aquí, parecido a aquel de allá, o mejor. Así es. Sí te queda un espacio que hay quien pone un escritorio, por ejemplo, para También. mesa de trabajo. Sí, porque Algo ya ves lo así. amplio que es, porque es una king size, y Así acordaros, es, y sí. fijaros todo el espacio que tenemos aquí. Sí, muy Ahí buen podrías poner tamaño. una televisión. Acá va la tele. Esta habitación quedaría solamente con ese mueble y este aire acondicionado, Así la parte es. de luces y ya está. Todo lo demás, dependiendo de tu forma de pago, la podríamos incluir. El suelo, como estáis viendo, todo el suelo es de mármol, también los rodapiés, le llamamos rodapiés en España, esa parte. Ahora vente por acá, Paco. El baño muy bonito. Y volvemos a salir. Ahora el Mira. chaval, Vente para decirte justo el precio de esta unidad. y Y- para que sepan qué tipo de materiales se están utilizando en este desarrollo.
Exacto. Mira, esta es la unidad 01 de 2 habitaciones en primer nivel. Tenemos 85 metros cuadrados, 914 pies cuadrados. Y bueno, su precio es de 5.452.000. Ese es precio de lista. Pero si le aplicamos el 7 de descuento especial, nos queda en 5.070.360. Y a eso, dependiendo de la forma de pago, le puedes agregar que te regalen los muebles o te regalen Exacto. llave en mano. O te regalen llave en mano. Y también, si te vas con el pago del 90 de enganche, ese 7 de descuento sube a un 10. Ah, eso no lo sabíamos. No, Llave en se mano sube a un y 10 encima más su el llave 10%. en mano. Entonces Correcto. llegaríamos más o menos a 4.900.000 y algo. Así es. Está ¿Cómo espectacular, ¿eh? Muy Sí, bonito. está buenísimo, Pero la verdad. también puedes comprar departamentos hasta más caros, dependiendo si quieres de 3 recámaras, o mucho más baratos, la mitad o menos, como Así es el otro que vamos a grabar, que es el estudio. Así es. Digo, Bueno. Con este precio puedes entrarle con el 30-70, que es lo más cómodo para el inversionista. Y ya entra con el 7%. Exacto, ese 70 ya es hasta la entrega y puedes aplicar un Pero crédito. yo, si fuera el inversionista, metería el 40, porque me dais los muebles ya. Te das Y ya me queda te muy da el poquito por paquete de pagar. muebles, exacto. Y el resto lo podemos pagar al final de obra. Así es, al final de la obra, incluso el cliente que sea extranjero, que nos pregunte por las opciones de créditos para extranjeros, entonces podemos asesorarles también al respecto. Entonces ahí también, aunque seas extranjero, puedes dar tu enganche y a la entrega te gestionamos un crédito. Bueno, en este momento estamos sin el aire acondicionado porque no había luz, entonces se nota que voy a empezar a sudar, pero el chaval va a empezar ahora con el vuelo de dron. Lo vais a ver cómo trabaja con el vuelo de dron aquí dentro del departamento. Luego os voy a compartir lo que es la grabación, pero al mismo tiempo también nos va a servir para hacer un vídeo rápido que vamos a hacer para las redes sociales, de esos más cortos, de 1 minuto y pico, donde explicamos rápidamente cómo es el desarrollo, qué es lo que podéis encontrar aquí, y eso también lo vamos a grabar ahora en breve. Pues ahí tenemos el dron que ya lo ha levantado, el chaval que se ha puesto sus gafas, ahora va a ir viniendo para acá. Él va conduciendo sin necesidad de ir donde está el dron, él lo ve a través de sus gafas. Las gafas van conectadas al dron, aquí lo tenemos, es un dron diferente. Yo me estoy acercando para que vean. Esto lo está dirigiendo el chavalote sin haber entrado, aquí estoy con Angie. Y ahora se está metiendo en la recámara. Quiere entrar al baño, pero como está muy oscuro no va a entrar, porque no se ve bien. Pues este vuelo de dron es impresionante porque tiene mucha calidad. Abrió la ventana y creo que va a entrar por la otra parte. ¿Tienes abierta la puerta de ahí? Abre la puerta de aquí. Está abierta, Está ¿no? abierta. Sí. Ahí entras. Ahí viene. Qué bueno. Pues nada, me salgo para dejarle que su vuelo sea bonito. Y ahí tenemos al chaval que ni siquiera está viendo nada, solamente a través de lo que ve de la pantalla que tiene ahí. Y con ese mando es No me lo que vayas está a- grabando no lo vayas a en este caso. estrellar Ahí ahí. lo tenemos. Bueno, luego lo pongo de vuelo. Oye, en el sector no hay luz, por ese motivo no tenemos tanta luz, pero vamos a grabar lo que es el estudio. Este El estudio estudio. está valorado en 2 millones, ¿cuánto? ¿O 3? Pues hay desde 2.700.000 que con el descuento te quedan 2.500. Vamos a conocerlo. Es un estudio, como veis, alargado. Aquí en la parte izquierda, como habéis visto anteriormente, el baño se entrega completo. Muy bonito el del baño, la verdad, y bastante amplio. Por eso lo que es el pasillo. Mira estos espejos en rosado. Si te fijas, tiene unos tonos así entre los rosados y los marrón. Ok. La cocina completa que tenemos aquí, así se entrega. La lavadora también, la lavadora, El perdona, frigobar. el refrigerador, frigobar, el área de exacto. cocina. La parrilla eléctrica, la tarja. Y este que es una cuarcita blanca.
se ve muy fina, digo, quizá no se percibe tanto por la luz esta vez. Y la combinación con la madera también acá, que me encanta. Esta es la madera rosa morada. ¿Cómo se oye el dron, eh? Ah, sí. Está metiendo aquí ahí dentro. viene. Bueno, Ahí aquí viene. tenemos el sofá, que es el sofá cama grande, amplio, con este closet que ahí yo pienso que le falta una tapa Falta para que una quede intimidad cubierta. hacia la recámara. Así es. Y el dron que lo metió aquí dentro, no sabía que le iba a entrar aquí dentro. Fijaros la zona de la cama que amplia es, porque es una king size también, sobre espacio a la izquierda, sobre espacio a la derecha. Tenemos ya esta cristalera que si tú la abres se convierte en balcón, porque prácticamente es como si fuera un balcón por la altura que tiene. Y nada, pues ya lo veis que se ve amplio, alargado Sí. y con buenas medidas. Acuérdense que estas son unidades hoteleras, ¿no? Esto es enfocado más a la renta vacacional. Que incluso hay gente trabajando acá que hacen home office que pueden rentar esto también a largo plazo, ¿no? O sea, para 2 personas es un espacio. No, y para 4, ya has visto que bueno. sofá tiene. Digo, también está el sofá cama, que fácil metes 4, ¿no? O sea, mucho pensando en la renta vacacional eso. Pero para vivir estancias largas, 1 o 2 personas, creo que está también cómodo. Yo lo veo muy cómodo, la verdad. Aquí tenemos los árboles que os digo, que siempre vais a tener vegetación alrededor del edificio, aparcamientos aquí abajo, los locales comerciales, luego ya hemos hablado anteriormente de las amenidades, con tu gimnasio, tu rooftop, tu bar, restaurante, va a quedar espectacular y ya veis la calidad de lo que estamos ofreciendo. Así es. Pues nada, este es el estudio que quería daros a conocer, acordaros. Ahí enfrente nadie os va a molestar. Bueno, pues si quieres les podemos decir el precio exacto, descuentos y si tienen cualquier otra pregunta no lo duden, pónganse en contacto conmigo, les voy a pasar con Angie para que les pase la disponibilidad de ese momento, el descuento, las formas de pago, el enganche, el tema de contratos y estamos intentando enseñar todo lo que estamos ofreciendo en este momento. Ya veis cómo está la obra gris, a final de este año se espera entregar. Y ahora mismo estamos tranquilos porque están en hora de comida. Así es. Bueno, Nos tocó vamos a parar hora un de poquito comer. y a ver qué ha pasado con Alex. ¿Cómo le va? Es la primera grabación que hace dentro de departamentos. Ah, ¿sí? ¿Cómo te ha ido el vuelo, chaval? Bien, no destrocé nada. No destrozaste nada, ¿no? No. Un poquito ¿Qué tal? tímido, ya cuando agarres más experiencia, pues ya lo manejarás de otra manera, que sí. Sí, pues ese vuelo lo voy a poder, lo edito y quedará bueno. ¿Y Ahorita también no sé. servirá para hacer el vídeo vertical? No, No, no. pero sí puedo hacerlo con el otro dron. Ok. Bueno, Pero el otro dron lo que haré es aéreo nada más, o sea, como en vertical, pero aéreo. ¿Este graba puro horizontal? Puro horizontal. Ah, ya. ok. Se puede también en vertical, Bueno, pero tendría que tú. recortarlo. Se puede también en vertical. Ajá. Ok. Pero tú usas más horizontal. Sí. Sí, para lo que es YouTube es horizontal, pero para lo de redes sociales que vamos a hacer ahora un vídeo. corta. Porque, por ejemplo, hay vuelos de dron que se han hecho en vertical con este, solamente que recortan la imagen y siempre procuran de que estén en media. Muy bien. Bueno, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos con Angie.
motivo de este pequeño video es agradecer a todos los suscriptores por ver el contenido de Paco en Riviera Maya y darle me gusta a los videos. Y también para comentarles que si ves una propiedad que te interese y quieras invertir en ella publicada en este canal, te dirijas directamente con Paco al número telefónico que aparece en pantalla. O bien enviarle un WhatsApp. Porque se ha presentado un problema muchas veces. Que un posible cliente se comunican directamente a la empresa inmobiliaria, pensando que les pueden dar un mejor precio, pero no es así. Manejamos los mismos precios. Por eso no dudes en comunicarte con Paco, quien te dará muchas opciones. Ya sea una casa, un departamento o un estudio, en preventa o entrega inmediata. Y te llevará de la mano con todas tus dudas e inquietudes. Estamos mirando el precio del estudio. Angie, ¿qué Sí. precio es el mejor que les podemos ofrecer? Justo de los estudios, como los vimos hace un momento en el showroom, tenemos unidades desde 2.719.000 pesos y quitándole ya el 7% de descuento nos queda en 2.528.670. Pues o sea muy que es muy buen precio para esta ubicación, para todo el concepto del desarrollo. Ojo que es un desarrollo diferente a lo demás, o sea, si te fijas, esta fachada no la vas a encontrar en copia, digamos, en otros proyectos, y ese también es un plus para los inversionistas, que su departamento tenga un factor diferenciador. No, y el precio que tiene por los metros cuadrados que nos están entregando y la calidad de los materiales también. Exacto. Pues todo está muy excelente. esto suma al valor de las unidades, y bueno, la verdad que traemos todavía muy buen precio ahorita, es precio preventa, así que aprovechen. Venga, pues aquí nos despedimos de Aqua Signature. Espero que os haya gustado. Acordaros, me contactáis, ahí hacéis el apartado con Angie y os ponéis de acuerdo en la forma de contrato y forma de pago que queréis hacer. ¿Es así? Ok, sí. Venga, Bueno, hasta luego. Chao. Bye bye. Pidiendo de Angie, nos vemos a la próxima. En 10-12 días volvemos a grabar. Hasta pronto. Y aquí viendo el desarrollo. El chavalote nos va a hacer un vuelo de dron para despedirnos de la zona, para que veáis la zona y la conozcáis. Vamos a ello. Pues ahí sale el dron. Aquí para poder volar el dron no es normal, porque tenemos que pedir permiso. Ya nos lo concedieron. El chaval ya está volando. Y nos va a hacer un vuelo de lo que es el desarrollo, pero al mismo tiempo también de la zona, y también si puede pillar algo del mar, pues que lo pille. Para que veáis un poquito la ubicación, lo cercano que está a la ciudad y lo cercano que está también al mar. Estamos ahí en la mitad y mitad, se podría decir. Estamos como a 3,5 kilómetros del mar más o menos y a 2,5 kilómetros de la ciudad, aproximadamente, ¿eh? Así que las vistas, pues vais a ver la zona y posiblemente alguna carretera importante, como ahora la Kukulcán aquí a la izquierda. Bueno, pues esperamos a que aterrice y os pondré el vuelo de dron. Pues el chaval aterrizando el dron y yo poniendo el coche en marcha para que se vaya enfriando con el aire acondicionado. Pues ahí os dejo el vuelo del chavalote y nos vamos camino de Playa del Carmen. Así que hasta dentro de un ratito, espero que os haya gustado este terreno y este desarrollo que se llama Aqua Signature. Venga, nos despedimos desde Tulum. Hasta dentro de un rato. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
Bienvenidos a Tulum, uno de los destinos más hermosos de México. Hoy, les presentamos una oportunidad única para adquirir su propio pedacito de paraíso. Nuestros departamentos de lujo están diseñados para brindarles comodidad, elegancia y un estilo de vida excepcional en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. En nuestro edificio, podrá disfrutar de una amplia gama de comodidades de alta calidad, incluyendo una impresionante piscina, un gimnasio completamente equipado y una azotea privada para tomar el sol o disfrutar de cenas al aire libre. Nuestros apartamentos son luminosos y con un diseño moderno que combina perfectamente con la belleza natural de Tulum. Cada uno de nuestros departamentos está diseñado para ofrecer una experiencia de vida verdaderamente única, con amplias vistas panorámicas de la naturaleza circundante. Además, están equipados con las mejores comodidades modernas. Pero no solo estamos ofreciendo un hogar de ensueño, también estamos brindando una excelente inversión. Tulum es una de las zonas de mayor crecimiento y rentabilidad en México, lo que significa que su propiedad no solo le brindará una experiencia de vida increíble, sino también un excelente retorno de inversión en el futuro. Por eso, te invitamos a dar el siguiente paso y convertirte en el dueño de una propiedad excepcional en Tulum. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte en cada paso del camino, desde el proceso de compra hasta la entrega de las llaves y la decoración de tu nuevo hogar. No te pierdas esta oportunidad única de adquirir una propiedad de ensueño en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Contáctanos hoy al teléfono que aparece en pantalla para obtener más información y comenzar tu nueva vida en Tulum. Por la avenida Cobá, esto que veis a la derecha, ese muro de piedra, ya pertenece al Parque del Jaguar. Y ya nos vamos para arriba por la avenida Cobá para irnos a Playa del Carmen. Pues a la salida de Tulum tenemos este control policial y a la entrada de Playa del Carmen tenemos otro control policial. Aquí las carreteras las tienen así, fíjate el control que están haciendo ahora ahí, a la izquierda. Ahí van parando algún que otro auto. En este caso hay una persona parada. Y en breve vamos a tener el acceso para ir a las ruinas de Tulum o al Parque del Jaguar. Lo tenemos aquí un poco más adelante. Pues aquí estamos, como si fuera para el estacionamiento de las ruinas. Aquí también tienes lo que son las letras de Tulum por si te quieres hacer una foto. Ya hace tiempo que no venimos a las ruinas de Tulum, algún día vendremos de nuevo. Y adelante tenemos un puente que hicieron nuevo, me imagino que es para el transporte público que lleva desde la estación del Tren Maya hasta las ruinas o el Parque del Jaguar. Y es ese puente que vemos un poquito más adelante, se lo hicieron no hace mucho. Y esta rotonda también, esta rotonda que la hemos visto al venir hacia acá. Os estoy mostrando todo esto porque esto va cambiando y así hacéis una idea de cómo está ahora mismo. Y ese puente que tenemos delante es el que os comentaba, que de momento está inutilizado porque el Tren Maya todavía no se ha estrenado en esta zona.
Bueno, pues más adelante grabamos de nuevo. Llegamos aquí a playa, estamos justo en el desvío que nos vamos a Casa Sofía a comer, donde pone Notaría 83. Esto es la avenida Aviación y a unos 700 metros o 1 kilómetro más o menos tenemos el Casa Sofía. Esa avenida de Aviación ya lo cuento porque esta barrera que tenemos aquí verde, esta de aquí de la derecha, es el aeródromo. Lo tenemos muy pegadito. Y a la derecha tenemos Playa Car. Sí, Qué bueno. con mi esposa y a Mahahual. Ay, qué bueno. 4 días. Estuviste de vacaciones un tiempo, qué bueno. Ándale. Ahí Yo tenemos. voy a llevarlos. Acabamos de dejar el aparcamiento, el carro ahí y nos vamos para el restaurante. Buena gente, Isaías. Ahí nos estaba contando que se fue de vacaciones. Ya llevaba como un mes o así que no lo veía, más o menos. Y ahí hay alguna nube que parece que trae ganas de que caiga lluvia. Ojalá sea así, porque ya llevamos tiempo que no llueve y es necesaria. Bueno, pues Casa Sofía es nuestra segunda casa para momentos como este. Pues ya acabamos de pedir la comida al chaval, vamos a volar el dron aquí porque tenemos Playa Car aquí al lado. Vamos a ver cómo están las playas, ¿no? A ver cómo está el día de hoy. Mientras esperamos a que nos pongan la comida. Aquí en Casa Sofía siempre hay buen ambiente. Como tenemos que comer aquí, pues hoy hemos cambiado un poquito. Hoy cada uno ha pedido lo que le gusta. Pues mira, yo pedí unos raviolis de carne con carbonara. ¿Tú, pollo qué? Escalopines de pollo con champiñones, Y Adriana, pues su pollo napolitano. que también les encanta. Y luego una pizza, ese sí, ese ha sido Una el menú de pizza ejecutivo. La pizza para acompañarnos un poco ¿Pero qué en la pizza entrada. pedimos? Bueno, pues aquí va. ¿Qué pizza pedimos? Pero si es de fungi o algo así, ¿no? No es un rollo pronunciarla. Bueno, pues hasta dentro un ratito, chaval. Hasta luego. La pizza, que está deliciosa, ¿no? Lo que sigue, el chavalote que nos está volando el vuelo. También nos pusieron el panecito, lo mezclas con aceite de oliva y vinagre. Y las aguas. ¿Cómo se fue ese vuelo? Bien, hay sargazo en Parque Fundadores, pero en la parte donde está el muelle para ir a Cozumel, esa parte, en las dos zonas, hay sargazo. Está muy linda la playa de la calle 2 o calle 4, porque tiene mucha arena y encima el agua se ve muy linda. Y en las zonas de Playa Car, pues tiene línea en la orilla de sargazo, pequeña. Está lindo también. Hay entradas de sargazo, o sea, se ve que viene sargazo por Fundadores, por esa zona, pero creo que se va a ir para Playa Car. Y pues, creo que nada más que comentar. Bueno, pues aquí nos llegó también la crema de champiñones y aquí tienes tu pizza, chaval, para que la vayamos disfrutando. Nuestra pizza. Nuestra pizza, exactamente. Os pongo el vuelo de dron del chavalote y espero que os guste. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos las impresionantes playas de esta hermosa región desde una perspectiva única, gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Prepárense para volar sobre las aguas turquesas y los brillantes tonos de arena blanca que caracterizan a este paraíso terrenal. Alex nos llevará a través de los puntos más impresionantes de la costa, capturando vistas panorámicas de los resorts más lujosos, las playas más remotas y las joyas ocultas que solo pueden ser descubiertas desde el aire. Estamos seguros de que después de ver lo que Alex y nuestro dron pueden hacer, quedarán completamente enamorados de la Riviera Maya. Así que no se pierdan esta oportunidad única y súbanse a bordo de nuestro vuelo virtual.
Bienvenidos a Tulum, uno de los destinos más hermosos de México. Hoy, les presentamos una oportunidad única para adquirir su propio pedacito de paraíso. Nuestros departamentos de lujo están diseñados para brindarles comodidad, elegancia y un estilo de vida excepcional en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. En nuestro edificio, podrá disfrutar de una amplia gama de comodidades de alta calidad, incluyendo una impresionante piscina, un gimnasio completamente equipado y una azotea privada para tomar el sol o disfrutar de cenas al aire libre. Nuestros apartamentos son luminosos y con un diseño moderno que combina perfectamente con la belleza natural de Tulum. Cada uno de nuestros departamentos está diseñado para ofrecer una experiencia de vida verdaderamente única, con amplias vistas panorámicas de la naturaleza circundante. Además, están equipados con las mejores comodidades modernas. Pero no solo estamos ofreciendo un hogar de ensueño, también estamos brindando una excelente inversión. Tulum es una de las zonas de mayor crecimiento y rentabilidad en México, lo que significa que su propiedad no solo le brindará una experiencia de vida increíble, sino también un excelente retorno de inversión en el futuro. Por eso, te invitamos a dar el siguiente paso y convertirte en el dueño de una propiedad excepcional en Tulum. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte en cada paso del camino, desde el proceso de compra hasta la entrega de las llaves y la decoración de tu nuevo hogar. No te pierdas esta oportunidad única de adquirir una propiedad de ensueño en una de las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Contáctanos hoy al teléfono que aparece en pantalla para obtener más información y comenzar tu nueva vida en Tulum. Sí, pechuga napolitana de Adriana, mis escalopines con champiñones, el chavarote que se ha pedido. ¿Cómo le llamabas? Raviolis de carne con carbonara. Muy bien, pues vamos a comer. Yo con la pizza no he podido todavía. Vamos a comer esto. Bueno, pues ya estamos aquí en la avenida 38. Hoy nos vamos a ir a la 38, que tiene bastante arena. Son las 5 y 5 de la tarde. Me voy a dar un baño rápido porque lo necesito, la verdad. Hace mucho calor. Vamos a ver la bajada de la 38. Y vamos a ver qué tal está el mar por aquí. Se me olvidó de grabar cuando salía de Casa Sofía porque me encontré con varias personas, una llamada y al final pues no grabé. Pero bueno, está hermosa esta bajada, ¿eh? Espectacular. Bueno, pues aquí en la 38 también es muy fácil de aparcar, cerca de la playa. Y a esta hora se supone que no tan fácil porque ya está, pues la gente ha terminado de trabajar y muchos se quieren venir a dar su baño. Pero sin embargo, fíjate que sí que hay sitio. Podría dejarlo ya en todo este trozo de aquí, pero lo voy a dejar más abajo. Si no hay aquí a la derecha, aquí a la izquierda lo podría poner, enfrente del restaurante de Mykonos. Pero también lo puedo dejar aquí en esta calle. Justo aquí entre las motos y las bicicletas, ahí que estamos con sombra. Es de pago, por lo tanto le voy a poner 5 pesos que tengo para media hora. Ahí tenemos a Adriana. Nos vamos para bañarnos. Aunque aquí en la orilla se vea el sargazo porque está entrando, pero ya sabéis, dentro del agua se está fenomenal. Y ahí voy yo con el resto de la gente que hay por aquí a mi oficina, que está un poquito llena de sargazo el día de hoy. La temperatura del agua es excelente, ya lo sabéis. Diría yo que un poquito más caliente de lo habitual. Bueno, pues ya el sol empieza a caer, por ahí llega el sargazo, por el fondo también se ve un ferry que se nos va para Cozumel. Ya se puede ir más tranquilo a Cozumel, ya no hay ese oleaje fuerte. Y muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos día a día. Pues a disfrutar un día más de un bañito aquí en la playa, que a pesar del sargazo, yo aquí dentro estoy muy a gusto. Voy a meter la cabeza debajo.
Bueno, por aquí no hay piedras, yo no noto ninguna para entrar, está muy bien. Y seguramente voy a parar la cámara para hacer una foto desde aquí dentro y también las hago dentro del agua. Y no tengo paquetes reportajes el día de hoy. Si hubiera alguno, ahí os pongo los paquetes reporteros, si no, seguimos grabando. Vamos a hacer unas fotos de cómo se ve el agua desde dentro del mar. Bueno, pues, ¿qué más os puedo contar? Pues este es el día a día. Si queremos ir al gimnasio, ahora a las 6 no nos podemos quedar mucho rato en Tulum. Lo siento mucho para los que queréis que os grabe en Tulum un poquito. Me quería parar también a que grabara con el dron, pero no pude hacer. Tenía que hacer cosas por aquí pendientes. A veces vas con el tiempo pillado un poquito. Pero bueno, me puedo escapar sí o sí al mar, como lo estáis viendo, un ratito, 5, 10, 15 minutos. Que lo más importante de todo es cómo vives, no solamente es lo que haces, sino también cómo vives, acordaros. Si tú lo que haces está espectacular, está muy bien, pero luego no vives bien, pues llega un momento que revientas. Entonces tienes que tener una combinación en la cual tú te sientas satisfecho con tu trabajo y al mismo tiempo con tu forma de vida. Si consigues eso, pues es muy raro que enfermes, muy raro que te vayan las cosas mal, muy raro que estés con depresión, con ansiedad, es muy raro. Ya sabemos que en la vida no es perfecta, vamos a tener momentos mejores y momentos regulares, pero a más fuerte estés, con más aguante lo vas a pasar. Así que de eso se trata. Y por muy bien que te preparen, no siempre vas a superar todo al 100% como si no pasara nada, eso tampoco es, pero bueno. Adriana se quedó allí sentadita, como lo visteis antes, en una sombra, que ahora no la veo. A ver si está detrás de alguna persona por ahí, que no la estoy viendo, Adriana, o se fue a pasear, o no la estoy viendo. Me parece que se tumbó a que le diera el fresco, o el airecito este, la brisa. Y yo estoy muy a gusto dentro del agua, muy a gusto. De vez en cuando noto temperaturas un poquito más bajas por el agua de los ríos subterráneos. Que los cenotes, las aguas subterráneas necesitan lluvia. Si no se quedan ahí medio estancados, van a seguir estando ahí, pero sale con menos fuerza, se fluye menos y se queda un poquito estancada el agua. Entonces necesitamos que llueva porque llevamos ya muchos días sin llover. O por lo menos es mi sensación. Yo ahora cuando iba para Tulum, en el camino de Playa del Carmen a Tulum, pues hasta que no me llega a Tulum no he visto los colores de los árboles con vida, de esa verde. Los veía medio que les necesitaban regarse. Voy a parar un poquito. Bueno, pues ya lo veis, estamos en una temporada que es una lotería al mar. Te lo puedes encontrar con oleaje como ha pasado durante 15 días, que no llega sargazo y de golpe llega sargazo, que tenemos más arena o tenemos menos, pero siempre lo puedes disfrutar, siempre tiene una temperatura agradable. Y acordaros que aquí no solo disfrutáis del mar, disfrutáis de ruinas mayas, de cenotes, de parques, de lugares espectaculares, de pasear por la quinta, de buenas piscinas, de un clima muy bueno. Yo por ejemplo aquí no tengo nada, y ya lo vuelvo a repetir, nada de pues de alergias. Si tú eres una persona que está, por ejemplo en España, normalmente tienes alergias allí por el polen yo lo tenía de los pinos, del olivo o también de, ¿cómo se dice? Esto de la primavera, ahora no me acuerdo cómo se llama. Pues aquí no vas a tener esas alergias, es muy raro que tengas alguna. Yo me pegaba, precisamente en este mes, es mi mes peor para estar en España. Abril, mayo y junio para mí son horribles estar allí. Y sin embargo aquí, todos los meses del año, ningún problema en ese tema.
Bueno, pues ya voy a salirme. He estado aquí como 10 minutos, entre que me seco, no me seco. Este ratito que me da el sol, que me da el agua, que ando por la arena un poco. No sé cómo explicarlo, pero es como si te tomaras un complejo vitamínico de esos que sí que hace efecto adecuado. Y sobre todo que te relaja en caso de que vengas estresado, que te hace ver la vida un poquito mejor en caso de que vengas con un pensamiento negativo, y que si tienes problemas pues empiezas a ver más soluciones que problemas, y todo eso porque fortaleces tu mente, la relajas y sientes bienestar. Pues nada, voy a ir saliendo. La verdad que no hay ninguna piedra aquí, no como estos días que salía y me dolía allí en Mamitas. Ahora se llevó la arena y quedaron ciertas piedras debajo. Tumbada mirando el cielo. Ahí está tumbadita. Bueno, está dentro un rato. Bueno, pues nos estamos marchando ya, después del baño. Sí, me está avisando Adriana que cuidado al andar, que aquí han dejado piedras. Son de arrecife, pero duele si las pisas. Ahora saliendo de la playa haré una foto mirando hacia adelante. Bueno, pues nos despedimos de la 38. No, para casa rápido, para ir al gym. Bueno, pues esta es la 40, la entrada de la playa de la 40, que está también muy bien de arena. Y nos vamos ya, en 5 minutos llegamos a casa, son las 5:30 y a las 6 tengo que estar en el gimnasio. Lo bueno que tiene Playa del Carmen es esto, las distancias las tienes fácil de más o menos programar. Y ahí se ve Coco Virtuos. Luis Castillo, ya tengo ganas de verte, tiene un gran roof, muy bonito el roof de aquí de Coco Virtuos. Pues Adriana que se nos va para el gimnasio y yo me voy a aparcar porque ya es bastante tarde. 5:59, hemos llegado a tiempo para ella. Bueno, pues van a ser 5 minutitos cortos por la quinta, pero lo suficiente para que sintamos de que estamos por aquí paseando, ¿no? El chavalote también va al gimnasio, pero viene un poquito más tarde. Cuando yo esté a punto de irme es cuando él llega. Y bueno, ya veis que la quinta está tranquila, relajada. Es la hora que se puede decir del paseo, a ver si le entra hambre paseando y se paran en un restaurante, mirar ciertas tiendas.
Saludos aquí a sus amigas y a Juanita de Alicante, que ahora mismo me acordé de ellas cuando estaban por aquí, que me decían nos vamos a ir a la Quinta a comprar algunas cositas de recuerdo. Espero que esté muy bien por allá. A José de Málaga y a Elena, su esposa, a ver si tuviéramos suerte y pudiéramos acercarnos otra vez a España un ratito. Este año no lo sé si va a poder, pero lo vamos a intentar. Ahí saludarles, igual como a Mané, volverlos a saludar, también a Isabel y a Juan de Sevilla. Muchos saludos por ahí. Pero en este viaje, si volviera otra vez, me gustaría hacer un viaje por Europa, rentar un carro e irme por ahí, circulando por Francia, Italia. Esa zona me gustaría conocer con Alex y Adriana. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la Constituyentes, hablando. Hasta aquí voy a llegar, justo a la... Pues hasta aquí. Ya más adelante tendríamos la Quinta Alegría. Y ya voy a acelerar el paso. Y también me gusta hacer ejercicio. Lo hago muy tranquilo, pero lo suficiente para mantenerte. Debería hacer un poco de cardio, un poquito más. En eso sí que estoy un poquito abandonado. Está bien que tengas músculos, pero necesitas hacer cardio. Cuando vengáis por aquí, por esta zona de la Quinta, haceros una foto con la bandera de México ahí, en plena Quinta Avenida. La verdad que queda muy bien en las fotos. Representa que estás aquí en este país, que la verdad que yo no me puedo quejar. Estamos a gusto. Bueno, ya lo conocimos por dentro hace 3 días o 4, me parece que fue el sábado. No sé si fue el sábado o el domingo. Estábamos aquí con Raúl Aguilera, que creo que está de vuelta, le tengo que escribir, se me olvidaba. Creo que ya está de vuelta para Chile. Le tengo que mandar un mensajito a ver cómo le va. Buena gente, de verdad, muy buena gente. Muchos de los que seguís el canal, me sorprendéis para bien todos. Y bueno, ya estoy aquí al ladito del gimnasio. Qué buen paseo, ¿no? Estoy seguro que vosotros veis más que yo veo. Sois más observadores. Y qué buen color se ve ahora ya en el atardecer. Bueno, pues no, para allí. Adriana seguro que ya está empezando. Pues Adriana, no sé dónde está. Ah, sí, aquí, la segunda de aquí. Ya empezaron. Bueno, pues nos vamos a cambiar. Pues sí, ya despedimos el vídeo, ya saliendo con Adriana y el chavalote que está arriba. Mañana será otro día. Ya veis que no se ha hecho ni de noche todavía. Hasta mañana.